la obtenemos por otra institución. Muy bien, entonces, como saben, las búsquedas especializadas son importantes porque son las búsquedas en las cuales se tiene que realizar, digamos, la información, la búsqueda de artículos de una manera estructurada. Entonces, como ya les estaba comentando, existen muchas bases de datos, justo las más rankeadas, ¿no? Por ejemplo, Medline, Embase, que les estaba comentando, Scopus y WOS, que también es una base de datos bastante grande. Si no me equivoco, WOS sí lo tenemos en San Marcos. Estas bases de datos nos van a dar una búsqueda primaria, una búsqueda de información muy interesante y luego ya iremos complementando con otras bases que están, digamos, en la pirámide digamos, de confiabilidad, están en sitios más inferiores, ¿no? Por ejemplo, tenemos una base de datos que muchas veces hemos entrado a ella, que es Cielo, ¿sí? LatinDex también, ¿no? Que tiene muchos artículos, por ejemplo, latinoamericanos. Y tenemos en el último lugar Google Académico, pero eso no quiere decir que no se debería usar. Como ya les estaba comentando, a veces estamos haciendo un trabajo de tesis en el cual nosotros, obviamente, primero, de primera mano, investigamos información en las primeras bases que aparecen acá, en Medline, en Embase, en Scopus, en WOS. Por ahí de repente, si queremos rescatar algún artículo de literatura latinoamericana, ¿sí? O sudamericana, podemos ir a Cielo, a Latindex. Por ejemplo, ¿en qué casos valdrá la pena buscar también bastante información en este segundo nivel? ¿En qué casos? A ver, ¿en qué casos? ¿En qué casos ustedes creen? Por ejemplo, si yo quiero buscar algo molecular, yo me voy de frente a lo primero, ¿no? A Medline en Base. Pero si yo quiero buscar, por ejemplo, datos que tengan que ver con estudios que se han hecho en Sudamérica, en Latinoamérica, me conviene ir acá. Por ejemplo, nosotros buscamos mucha información aquí cuando queremos hacer trabajos en los cuales necesitamos información sobre productos naturales, ¿no? Acuérdense que hay productos naturales, ¿no? Que a veces esos productos no se encuentran en Estados Unidos, ¿no? No se encuentran en Canadá, nosotros lo encontramos básicamente en Brasil, en Bolivia, en Perú, ¿no? Entonces, hay muchos investigadores latinoamericanos que como en su tierra, en su país, existen esos productos naturales, han hecho mucha investigación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar el efecto del camu camu, ¿no? Para reducir la reabsorción radicular, no me voy a ir en Base, ¿no? No me voy a ir de repente a PubMed. Por ahí puedo encontrar alguna información, pero ahí voy a encontrar más información en literatura latinoamericana. Y siempre Google Académico es la última base que tenemos que revisar, no la primera. Yo sé que muchos, a veces para buscar antecedentes para nuestras tesis, muchas veces comenzamos con Google Académico. No, no, no. Esta es la base que debemos de solamente consultarla si es que por ahí necesitamos algo más de información y para complementar una que otra cosa, ¿no? A veces en Google Académico encontramos información que nos puede servir, pero cuando busquen en Google Académico hay que tener mucho cuidado porque mucha literatura en Google Académico no es de fiar, no es de confianza, ¿sí? No es de confianza. Sí, por eso hay que saber discriminar, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en Google Académico, buscaba información sobre un tema y me aparecían unos títulos increíbles, ¿no? Yo digo, oye, qué bacán, este título va bien. Le doy clic y es una monografía, es más, ni siquiera autor tiene, o sea, en Google Académico publican todo y es obviamente responsabilidad del investigador de saber discriminar qué información me sirve y qué información no me sirve, ¿no? Eso tenemos que nosotros determinar. Disculpen, ¿se me está escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, se escucha, doctor. Listo, listo, muy bien, doctores. Sigamos entonces. Muy bien, entonces, la primera pregunta sería ¿dónde buscar, ¿no? De todas las bases de datos que les he mencionado, ya les comenté que, por ejemplo, una de las bases que más nos va a ayudar y que tiene una literatura muy confiable es Medline, ¿sí? Y para Medline, el motor de búsqueda que se emplea es PubMed, ¿no? PubMed es lo que se utiliza
es gratuito y se puede encontrar mucha información que viene precisamente de esta biblioteca de ciencias de la salud, ¿sí? Entonces, PubMed es un buscador científico, como les mencionaba, del área de salud, donde incluye datos principalmente de Medline, que es una biblioteca gigante, gigante en Estados Unidos, que tiene mucha información sobre el área médica, ¿sí? Entonces, como vemos acá, es desarrollado por una institución estadounidense y gracias a eso tenemos información porque muchas personas publican y quieren que su artículo en la revista que están publicando aparezca en esta base de datos. Entonces, en esta base de datos vamos a encontrar muchas revistas científicas, ¿sí? En la cual muchos investigadores latinoamericanos, estadounidenses y algunos europeos inclusive también publican acá, ¿sí? Entonces, como vemos, es el motor de búsqueda más consultado en ciencias de la salud. Inclusive hasta acá hay una pequeña estadística de 3 millones de búsquedas diarias registra el PubMed aproximadamente, ¿no? Entonces, como vemos, este debería ser nuestro primer motor, ¿no? Deberíamos nosotros buscar información en primera mano acá, en PubMed. Y vamos a encontrar seguramente mucha información sobre la temática que nosotros estemos investigando, ¿cierto? Pero hay un detalle. Para tener una búsqueda más óptima en PubMed, para poder buscar y que me salga la mayor cantidad de información confiable, tenemos que utilizar unos términos llamados términos mesh, ¿sí? Ahorita les voy a explicar qué es un término mesh y dónde lo podemos encontrar, porque si yo busco utilizando términos coloquiales, términos que no son muy comunes, difícilmente me salga una cantidad de artículos adecuadas en base a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda adecuada, tenemos que emplear los términos mesh. Si yo empleo los términos mesh, seguramente me va a salir mayor información sobre la temática que nosotros estamos investigando, ¿sí? Sobre la temática que nosotros estamos investigando. Muy bien. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué es necesario buscar en PubMed? ¿Por qué, doctor, no nos aconseja empezar, no sé, en Scopus, comenzar de repente en Science Direct? ¿No? ¿Por qué? Porque como les comento, PubMed, que tiene información de Medline, es el motor de búsqueda en la cual, primero, es la más consultada y segundo, es donde muchas revistas de alto prestigio publican, ¿cierto? Muchos artículos que se encuentran en PubMed se encuentran registradas en revistas que tienen un índice de confiabilidad bastante alta, ¿sí? Por eso es importante hacer la búsqueda en PubMed. Un ratito voy a apagar este ruidito porque hay un ruidito que me está estresando. Cuando alguien entra y se va, ya, ahora sí. Muy bien, como vemos acá, el manual Cochrane, que es uno de los referentes para realizar revisiones sistemáticas. Ustedes saben que las revisiones sistemáticas son en realidad, si bien es cierto, son investigaciones secundarias. ¿Se acuerdan a qué llamábamos una investigación secundaria? A una investigación en la cual yo no obtengo los datos del paciente, sino los obtengo porque otra persona los obtuvo, ¿no? Digamos que he recogido información de otros investigadores, ¿no? No información de primera línea. Entonces, las revisiones sistemáticas, a pesar que son investigaciones secundarias, son o están en la escala de la evidencia en uno de los primeros lugares, ¿no? Las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, son realmente investigaciones de bastante confianza. Bueno, el manual Cochrane, que nos habla sobre cómo redactar revisiones sistemáticas, recomiendan incluso de manera arbitraria, o sea, tiene que estar sí o sí, utilizar por lo menos 3 bases de datos. Si yo utilizo 3 bases de datos, ¿sí?, para realizar una revisión sistemática, imagínense que más adelante ustedes quieren hacer una revisión sistemática y se juntan entre todos para poder hacerlo, tienen que por lo menos buscar 3 bases de datos. Y dentro de las 3 bases de datos es obligatorio que dentro de las 3 esté incluido Medline, ¿cierto? Ya saben, Medline, toda la información de Medline la vamos a encontrar en donde, en PubMed. Entonces es importante, por ejemplo, para la revisión sistemática, incluir definitivamente a Medline, ¿sí? Definitivamente. Para investigaciones biomédicas, como estamos viendo acá, buscando solamente el PubMed y al agregar otras bases de datos, solamente aumenta, por ejemplo, esto de acá se hizo en ensayos clínicos, aumenta el número de ensayos clínicos en un 2.4%.
y solo modifica el estimado global en un 6% y casi nunca cambia la conclusión de la revisión. ¿Qué quiere decir con esto, doctores? Que tú buscando en PubMed vas a encontrar la mayor cantidad de información que te va a hacer concluir algo en tu trabajo. Y es más, si tú a tu búsqueda en PubMed le agregas otras bases de datos, solamente va a cambiar ligeramente el número de estudios que va a ser parte de tu investigación y casi nunca ese pequeño número de estudios que están ingresando por otras bases de datos va a cambiar la conclusión. ¿Se entiende? O sea, PubMed es la base de una revisión sistemática, por ejemplo. Se ha visto que tú solamente buscando en PubMed las demás bases de datos que estás utilizando como complementarias aportan muy poquito a la búsqueda que tú ya has tenido con este motor. ¿Se entiende? Por eso PubMed es una de las más importantes en búsqueda en investigaciones en ciencias de la salud. ¿Sí? Entonces, como vemos acá, la conclusión de esta diapo sería que PubMed, o sea Medline, es la base de datos más necesaria para revisiones sistemáticas, si es que eso es lo que estamos haciendo. Ahora, por ahí me preguntarán, doctor, y yo estoy haciendo una revisión de literatura, ¿importará también PubMed? Obvio, ¿no? Si PubMed es una de las bases más importantes para una revisión sistemática, obviamente para una revisión de literatura, buscar en PubMed es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante. Lo bueno de PubMed es que, como ya les estaba mencionando, es un motor de búsqueda que es gratuito. Sí, es gratuito. Perfecto. Disculpen, ¿hasta acá se está entendiendo o estoy muy intenso? No sé, ustedes díganme. ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? No sé por qué, pero ahorita estoy mirando más allá de lo evidente y los estoy viendo ustedes Sí, claro, claro. con sus ligas, No, sus sí se sacados. entiende, sí se entiende. Paciente, con la boca abierta, ahorita está. Espero que me estén escuchando. Muy bien. A ver, sigamos. Bueno, igual acá está la grabación. Cualquier cosa. Muy bien. A ver, esto me pareció interesante traérselos para que lo puedan ver. Esta es una publicación del año 2021 que nos habla justamente sobre eso, ¿no? Medline, PubMed, suele ser la primera opción para los investigadores de ciencias de la salud cuando realizan búsquedas de bibliografía, justo lo que seguramente muchos de ustedes, aparte de su trabajo académico, de su caso clínico, están haciendo, ¿no? O de su tesis, aparte de la tesis que están elaborando. Me imagino que muchos de ustedes querrán hacer una publicación, una revisión de literatura. Entonces PubMed se posiciona como una de las primeras opciones para ese tipo de búsquedas. Sin embargo, como ya les estaba mencionando, si yo evalúo medicina, o sea, ciencias de la salud, que es un área demasiado extensa, con PubMed, con Medline, si bien es cierto, es mi base, yo abarco básicamente investigaciones americanas. Y se ha tratado de hacer investigaciones para ver cuál es la base que mejor complementa PubMed. ¿Y cuál creen que salió? La que justo les estaba mencionando hace un rato, ¿no? Embase. Embase es muchas veces se considera el complemento más importante de PubMed, si es que yo quiero investigar sobre ciencias de la salud. Es como que PubMed ve mucha información americana, latinoamericana, por ahí un poquito europea, pero Embase ve mucha información europea, ¿cierto? Entonces, en base a eso, complementaría mucho la búsqueda inicial en PubMed. Como ya les mencionaba, a veces hemos tenido tesistas que han dicho, no, doctor, he buscado en PubMed, he buscado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ya no tengo más antecedentes, no me sale un nuevo antecedente. A ver, pásame el título de tu trabajo. Hicimos búsquedas en Embase y aparecían por lo menos 4 o 5 trabajos más que le servían al tesista para su investigación, ¿no? Para su búsqueda de antecedentes, ¿no? Obviamente eran datos o eran investigaciones que nosotros tuvimos que descargarles porque no tenían acceso a esa base. Pero normal, si ustedes ven que no tienen tantos antecedentes en su trabajo y quisieran buscar adicionalmente en alguna base más, me pueden avisar y hacemos su búsqueda en Embase para ver si por ahí aparece un poco más de información, ¿no? Siempre las puertas van a estar abiertas, no se preocupen por eso. Acá, por ejemplo, vemos eso, ¿no? Por ejemplo, para cada área, por ejemplo, para ortopedia, por ejemplo, para áreas como, por ejemplo, farmacología, ¿no? Para, por ejemplo, sistema renal, ¿no? Miren, con PubMed, miren cuánta información encontramos. Y si le agrego Embase, miren a cuánto aumenta. Por ejemplo, en ortopedia, miren cuánto aumenta. De 90 aumenta a 91%. O sea, 1%. ¿Sí? Pero hay áreas en las cuales, por ejemplo, Embase puede colaborar un poco más, ¿cierto?
por ejemplo, en áreas de salud pública, ¿no? En áreas de ensayos clínicos, ¿no? Como vemos acá, pueden aumentar hasta 4% o puede aumentar inclusive hasta 5%, ¿no? O 6%, ¿no? Entonces, el mejor complemento para PubMed, PubMed es la base, como ustedes se dan cuenta acá, ¿no? PubMed definitivamente es la base. La mayor cantidad de porcentaje yo lo encuentro solamente buscando en PubMed. Pero si yo lo agrego en Base, esos porcentajes que tengo de PubMed pueden aumentar un poquito más, ¿sí? Y puedo tener, digamos, una búsqueda más completa, ¿sí? Eso es lo bueno. Así que en Base sería, en este caso, si hacemos ciencias de la salud, la base que complementa mejor a PubMed, ¿sí? Muy bien, vamos a describir, doctores, rápidamente cómo se hace la búsqueda en PubMed, ¿sí? ¿Cómo se hace? Acá yo he cogido un tema de neurociencias porque, bueno, es una de las temáticas que nosotros también investigamos. Bueno, personalmente yo investigo mucho la parte de neurociencias. Así que acá hice algunos ensayos, ¿sí? Algunos ensayos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si coloco... Ah, porque en PubMed se busca en inglés, ¿sí? En inglés, no admite términos en español. Y si busco en español me saldrá un artículo o dos artículos más nada más, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, coloqué el término de neurociencias y cuando yo le doy clic a buscar, me aparecen, miren cuántos resultados, más de 500.000 resultados. Pero la pregunta es, ¿realmente así se busca? ¿Se coloca neurociencias y listo? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo veo que me ha botado muchos resultados, ¿no? Yo no voy a revisarlos todos, definitivamente. Acá yo podría reducir esto, ¿cómo? ¿Cómo reduciría el número de resultados? De repente ajustando los años, ¿no? Para las tesis, ¿con cuántos años de antelación, de anticipación nos piden la información? ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos años? Hola, hola, hola. ¿Hay alguien con vida? ¿Están ahí? 5 años, doctor. 5 años, ¿no? Claro, 5 años. Más o menos 5 años. Por ahí, si no encontramos 5 años, tenemos que seducir al asesor para que nos deje presentar 2 añitos más. Doctor, por favor, pues no encuentre información. Un par de añitos, por favor. Porque al final quien nos va a defender es el asesor, ¿no? El asesor es el que nos defiende ante un jurado a veces un poco agresivo, ¿no? Entonces, acá yo podría ajustar la búsqueda, reduciendo obviamente el número de años. Pero igual, esta es una búsqueda muy inespecífica porque solamente he colocado neurociencias y punto, ¿no? Muy bien, a ver. Un punto importante, bueno, yo les quería primero enseñar eso, ¿no? ¿Cuántos resultados salía con PubMed en neurociencias, ¿no? Yo pude haber colocado acá ortopedia, ortodoncia, cardiología, ¿no? Pero decidí hacerlo con neurociencias. Miren, más de 524.000 resultados. Si busco con el mismo término en otra base de datos que también es muy importante, que es Science Direct, acá por ejemplo, con el mismo término, yo encuentro un poquito menos. ¿Sí? Encuentro 490 y tantos mil resultados, que tampoco es despreciable, pero es muy probable que todos estos resultados de acá, ¿dónde se repitan? ¿Dónde lo encontremos? Todos estos resultados de acá, ¿dónde lo encontremos también? Que estén de repente también incluidos en ¿qué? También estén incluidos acá, ¿no? En PubMed, ¿cierto? Es como que PubMed puede englobar a esta segunda base que estoy enseñándoles, que es Science Direct, ¿no? Entonces, es probable que estos artículos que encuentre acá también estén repitiéndose en PubMed, ¿sí? Es muy probable. Si yo busco, por ejemplo, en Scopus, ahí me aparece menos cantidad de artículos, ¿no? 80 y tantos mil nada más, ¿no? Recuerden que Scopus es una base de datos en las cuales no solamente voy a encontrar ciencias de la salud, puedo encontrar otras ciencias diferentes y por eso digamos como que no es tan específica en ciencias de la salud y por eso me sale una cantidad menor, a pesar que estoy usando el mismo término, ¿no? El mismo término. Ahora, si nosotros buscamos, por ejemplo, en otra base de datos como en Base, ¿sí? En Embase me van a salir 430.000 resultados, pero es muy probable que estos resultados no los encontremos en PubMed. Es probable que muchos de estos resultados, algunos los vamos a encontrar en PubMed, pero muchos no. Lo encontremos en otro tipo de publicaciones, en otro tipo de revistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que la base que va a complementar a PubMed, en este caso sería Embase, ¿no? Con esos dos, yo puedo fácilmente poder tener una búsqueda bastante grande, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? Antes de enseñarles cómo buscar en PubMed, ¿alguna pregunta?
No, ninguna, doctor. Todo está claro. Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo buscamos? Bueno, primero voy a entrar a Google, a PubMed, ¿sí? Le doy clic acá y me va a salir una interfase parecida a esta, ¿cierto? Ahora, para hacer una búsqueda más estructurada, lo primero que yo tengo que averiguar es si las variables que yo voy a buscar existen en términos mesh. Por ejemplo, acá yo entro, acá abajito hay una opción, no sé si ven la flechita, ¿sí? En la cual acá voy a poder darle clic y puedo entrar a buscar términos mesh. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahorita vamos a hacer una búsqueda así nada más, así, sin averiguar si son términos mesh o no. Y como bueno, yo estoy buscando sobre neurociencias, hay algo que a mí me apasiona mucho que son las convulsiones. Así que voy a encontrar o voy a buscar sobre convulsiones. Pero ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, el término convulsión? Así nada más. Miren cuántos resultados me salen. 150 y tantos mil, ¿no? Convulsión. Que seguramente muchos de ustedes han hecho eso, ¿no? Ortodoncia o reabsorción, ¿no? Pero a ver, vamos a ver si estamos buscando correctamente. Un detalle que quiero que se den cuenta, por favor, es que cuando hacemos la búsqueda acá en PubMed, tienen que chequear bien el tiempo, ¿cierto? Si ustedes le piden artículos de los últimos 5 años, regulen esto acá, en esta barra. Ustedes pueden regular girando la barra, ¿cierto? Hasta cuántos años como máximo pueden aceptar ustedes un artículo según su antigüedad. Y otra cosa que también les aconsejo es que acá tienen, por ejemplo, un botoncito, ¿sí? No sé si lo ven acá en la mano derecha, acá les estoy señalando con una letra roja, en la cual si ustedes le dan clic a ese botoncito, les va a aparecer varias opciones, ¿sí? Normalmente lo que aparece por defecto son las opciones más consultadas, ¿no? Que es la primerita que está acá. Las opciones más consultadas es lo que aparece por defecto. Pero si ustedes quieren buscar según la antigüedad, es mejor colocar búsquedas o estudios más recientes. Y cuando ustedes le dan clic acá, todo lo que les va a arrojar es según orden de antigüedad, ¿cierto? Según orden de antigüedad. Si ustedes colocan las más, digamos, utilizadas o las más buscadas, le puede salir acá en primer lugar un artículo del 2008, porque fue la más consultada, ¿me entienden? Luego en segundo lugar, acá en el número 2 puede aparecer un artículo del 2021. Luego puede aparecer un artículo del 2018 o 2019, o sea, no están ordenadas por tiempo, sino están ordenadas por consulta, ¿no? ¿Cuál ha sido consultado más? Si ustedes quieren eso, adelante. Pero muchas veces, como tenemos el problema de los años, ¿cierto? A veces preferimos utilizar esta opción que son los más recientes, ¿no? Y va a aparecer ahí sí en orden de fechas, ¿sí? En orden de fechas. Muy bien, así que tomen en cuenta eso para poder hacer una búsqueda más ordenada, ¿no? Según los tiempos que ustedes se han propuesto o se han planificado. Si les han dicho con 5 años de antigüedad, 5 años de antigüedad. Muy bien, ahora, algo también que les aconsejo es colocar descriptores al momento de hacer búsquedas. ¿A qué nos referimos con descriptores? Por ejemplo, ¿yo qué hice acá? Yo acá solamente coloqué ¿qué cosa? Convulsión y punto. ¿Qué pasa si yo coloco convulsión y nada más? Todos los artículos que me aparecen me van a aparecer, o sea, me va a aparecer en el buscador cualquier artículo en el cual aparezca el término convulsión. No interesa dónde esté. Por ejemplo, imagínate que hay un investigador, se me ocurre a mí, que se llama, no sé, pues se llama, se me ocurre a mí, Jorge Convulsión. Es su apellido, ¿no? Su apellido es Convulsión, se me ocurre a mí. Entonces, si él, por ejemplo, es historiador y está ahorita publicando un trabajo sobre momias o qué sé yo, les va a aparecer también. ¿Pero por qué, doctor? Si yo estoy buscando convulsiones, sí, pero el término convulsión apareció ahí, en el apellido del investigador, pero apareció. No sé si me dejo entender. ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, si ustedes colocan el término así a secas, le va a aparecer todos los artículos en el cual aparezca esta palabrita, no interesa en qué parte sea. Puede ser en el resumen, puede ser en el texto, puede ser en la bibliografía, puede ser en el autor, ¿no? De repente un autor tiene este apellido, qué sé yo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué tenemos que tratar de evitar no utilizar el término así nada más? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya.
¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, mi término de interés? En el caso de ustedes puede ser ortodoncia, puede ser, no sé, movimiento dental, ¿no? Y coloco, por ejemplo, ya un descriptor. Por ejemplo, TI en corchetes, ¿no? Coloco TI y le doy buscar. ¿Qué me va a aparecer? Me van a aparecer todos los artículos en los cuales el término de búsqueda, en este caso convulsión, aparezca solo en el título. ¿Se entiende? O sea, todos los artículos en los cuales convulsión me aparezca en el título, me van a aparecer en mi búsqueda. ¿Se entiende? Porque puede ser de repente un trabajo, doctores, en los cuales el título sea así, se me ocurre a mí. Nivel de epilepsia en pacientes con prótesis totales, se me ocurre a mí, ¿no? Pero dígame, epilepsia no es lo mismo que convulsión. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, utilizando este descriptor, convulsión TI, ese artículo no les va a figurar, porque no aparece exactamente el término convulsión en el título. Esto es muy conveniente para las personas que quieren buscar artículos que hablen así, directamente del tema. O sea, nada de que algo opcional o algo alternativo. No, 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 no. Yo quiero buscar directamente ese punto, directamente ese término. Y si lo quiero buscar directamente, tiene que aparecer en el título, ¿cierto? Entonces, en esos casos, si yo quiero buscar información, si yo quiero que me aparezcan artículos en los cuales esté el término en el título siempre, siempre, tengo que colocar entonces este descriptor, TI, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que me aparezcan artículos en los cuales mi término, en este caso convulsión, por ejemplo, aparezcan en el título, pero también en el resumen? ¿Me entienden? Pues en el título y también en el resumen. Entonces coloco el término y coloco el descriptor TIAP, ¿sí? TIAP. TI es de título, AB es de abstract, del resumen, ¿cierto? TIAP. Pues si yo coloco este descriptor, me van a aparecer todos los artículos en los cuales esté el término de mi interés, en este caso convulsión, tanto en el título como en el resumen o hasta, ¿cierto? Muy bien. Y si yo quiero ir más allá, si yo quiero saber si el artículo trata sobre el tema, trata sobre convulsiones, ¿cierto? O sea que en este caso la convulsión es el tema que se está tratando en toda la integridad del artículo, yo puedo colocar el término seguido por, entre corchetes, el término mesh. Colocar mesh es lo mismo que colocar MH, así que con cualquiera de los dos le va a salir la misma cantidad de artículos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero buscar artículos en los cuales el término de mi interés sea el término que se está investigando, o sea, que aparezca en los términos mesh, o sea, en las palabras claves. Ustedes han visto que cuando tú haces o revisas una investigación, te aparece título, resumen, palabras claves, ¿no? Las palabras claves supuestamente son las palabras o los términos de lo que trata el artículo, ¿no? Si ustedes quieren que el término de búsqueda aparezca en esas palabras claves, ¿cierto? O sea, que sea el término del cual se está investigando, puede colocar entre corchetes mesh o MH, cualquiera de los dos, y voy a tener la certeza de que el artículo trata sobre la variable que yo estoy investigando, ¿sí? Entonces, estos descriptores me pareció interesante traérselos y enseñarles. De repente ya lo vieron con la doctora Leslie o con su doctor de investigación. De repente ya lo habían visto. Pero bueno, entonces en todo caso les estoy refrescando la memoria. ¿Habían utilizado estos términos acá, estos descriptores alguna vez? Hola. ¿Habían Sí, doctor, utilizado? el término mesh. Ah, mesh, así, con esta palabrita, mesh. Sí. Ah, ya. Nunca habían utilizado TI o TIAP, o sea, solamente artículos que aparezcan en el título del término que tú quieres, o título y resumen. Eso sí, no lo habían probado. Sí probamos, No, doctor, pero esto no se encontraba mucho. Por lo menos en el caso que yo estaba buscando, cuando usaba el PR o app, no encontraba. Claro, porque obviamente la revisión o la cantidad de artículos que te bota es más reducido, ¿no? Porque estás delimitando demasiado. Pero créanme que hay trabajos en los cuales, por ejemplo, a veces da cólera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace poco estaba haciendo un trabajo de Sacha Inchi, que es un producto natural. Y yo buscaba Sacha Inchi, pero no utilicé estos términos. Solamente coloqué, por ejemplo, Sacha Inchi y coloqué Mesh, ¿no? Mesh, nada más Mesh. Entonces, eran trabajos que trataban sobre Sacha Inchi, pero que trataban Sacha Inchi, y trataban curcuma, y trataban camu camu, o sea, productos naturales.
Y hubo un momento en el cual yo necesitaba antecedentes y dije, no, yo quiero trabajos que solo hablen de esa change, o sea, solamente esa change. Entonces, ¿yo cómo me aseguro que un trabajo hable solamente esa change? ¿Cómo? Que aparezca en el título. Entonces empecé a buscar utilizando este descriptor T y bueno, me botaron una menor cantidad de artículos, pero yo sabía que esos eran los artículos, no sé si me dejo entender, los que solo hablaban de esa change, ¿sí? Entonces eso obviamente me ayudaba para poder buscar algunos antecedentes. De repente esa táctica les puede ayudar a ustedes para buscar ciertos antecedentes, ¿no? Algunos de ustedes de repente tiene pocos antecedentes y a veces revisan artículos y dicen, pucha, pero esto no habla de mi trabajo, ¿no? Pueden utilizar este descriptor. Obviamente, como dicen ustedes, la cantidad de artículos que les va a arrojar es menor, ¿no? Acá justo hice una pequeña práctica, ¿no? Miren, coloqué el término solo, sin ningún descriptor. Miren cuántos artículos me botó. Un montón, ¿no? 156.519, bastante, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando utilicé el mismo término, pero esta vez con TI? La cantidad escandalosamente bajó, ¿no? 24.197. Obviamente la búsqueda es más delimitada, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si utilizo el TIAP? En el TIAP aumento un poquito la búsqueda, ¿por qué? Porque cuando yo coloco TIAP me aparecen los artículos que no solamente están en el título, sino también donde el término aparece en el resumen, ¿cierto? Por eso me aparece un poquito más de información. Y ya cuando coloco los términos mesh, o sea, de artículos que realmente aborden esa temática, que aparezcan inclusive en las palabras claves, ahí encuentro también una mayor cantidad de artículos, 67.419. Entonces, estos descriptores son para que ustedes lo utilicen, ¿no? Para que ustedes lo utilicen, ¿no? Según lo que ustedes quieren buscar. Si quieren artículos que estrictamente aparezcan en el título, el término que están empleando, utilicen TI. Si no es así, pueden utilizar TIAP o pueden utilizar inclusive Mesh o MH. Acá como se dan cuenta, miren, en la diapositiva anterior yo utilicé Mesh y me salió 67.419 y utilizando MH, que es lo mismo, me sale la misma cantidad, ¿no? 67.419. Entonces pueden usar Mesh o pueden utilizar MH, no hay problema, ¿sí? Muy bien, entonces para nosotros tener una búsqueda más confiable, sería importante buscar si las variables que estoy tratando están en la base de datos de los términos mesh. Ustedes saben que hay términos que son mesh y hay términos que no lo son. PubMed busca mejor si utiliza ya los términos que él conoce, es como su lenguaje, es como su vocabulario, ¿no? Y te va a dar una búsqueda más, digamos, exacta. Entonces, cuando yo le doy clic, acá yo voy a buscar en la barra, voy a colocar el término que yo quiero saber si es un término mesh o no. En este caso he colocado convulsiones, le doy buscar y efectivamente, ¿no? Convulsiones es precisamente un término mesh. Miren todos los términos mesh que aparecen asociados a convulsiones. Pero afortunadamente el tema o el término convulsión pertenece al término mesh, ¿cierto? Entonces, por ahí voy bien. ¿Por qué? Porque una de mis variables, ¿cierto? Una de mis variables tiene un término mesh que yo puedo utilizar para buscar mejor en PubMed, ¿sí? Entonces, sí es un término mesh. Entonces, por ahí vamos bien. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Lo agrego, ¿cierto? Lo agrego. ¿Saben cómo agregar, no? Simplemente busco el término y coloco acá agregar, ¿sí? Agregar. Acá en la parte derecha lo agrego y busco de repente otra variable, ¿sí? Si es que yo quiero. O si no, como ya busqué la variable, yo puedo inclusive delimitar más la variable. Por ejemplo, yo quiero hablar de convulsiones, pero de la parte farmacológica. Entonces le doy clic acá, ¿sí? Y si le doy clic acá, me va a arrojar acá convulsiones, pero desde el aspecto farmacológico. O sea, si se dan cuenta, la búsqueda se va haciendo más minuciosa, ¿no? Los artículos que me bote no va a ser solamente convulsiones, sino convulsiones dentro del campo farmacológico en este caso, ¿no? Yo puedo darle clic acá. Si quiero no le doy clic a ningún área específica, simplemente quiero que me busque convulsiones, nada más, ¿sí? Pero si yo quiero que la búsqueda sea más exacta, puedo inclusive darle clic a cualquiera de estos términos o cualquiera de estas áreas para que así la búsqueda al final sea más exacta, ¿sí? Podemos hacer eso. Muy bien, entonces acá tenemos el término convulsiones y puedo buscar inclusive la parte farmacológica, como les digo. Miren cómo me aparece si le doy clic en farmacología. Me aparece convulsiones, pero desde el punto de vista farmacológico, y así la búsqueda se hace
pero más exacta, ¿sí? Muy bien. Otro punto importante es que cuando tú buscas un término mesh, te aparece más abajito sinónimos, algunos términos adicionales que puedes utilizar para que tu búsqueda sea más completa. De repente tú quieres buscar convulsiones, pero puedes utilizar algunos sinónimos o términos relacionados. Esto no es obligatorio, ¿no? Si tú ves que hay un término de los que te sugiere PubMed que utilices como término relacionado, lo puedes emplear también. Si no, te quedas con convulsiones nada más. No, no hay ningún problema. Entonces, acá tenemos algunos sinónimos, algunos términos relacionados, para si yo veo conveniente también utilizarlos en la búsqueda, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar convulsiones tónico-clónicas, ¿no? ¿Sí? Ah, ya, utilizo este término de acá. Este es un término mesh. Muy bien. A ver, ¿qué más? Acá tenemos los famosos operadores booleanos. Miren, cuando uno hace una búsqueda, ¿sí? Cuando uno hace una búsqueda, normalmente buscas una variable o buscas dos variables por lo menos. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les mencionaba que cuando nosotros buscamos un tema de investigación, normalmente enfrentamos áreas? ¿Se acuerdan que dijimos? Sí, por ejemplo, ¿se acuerdan ese trabajo que yo les proyecté, que habíamos visto fármacos en el movimiento dental? Ahí, ¿cuáles eran las áreas? Los fármacos, ¿se acuerdan? Los antiasmáticos, si no me equivoco, estábamos viendo, con el movimiento dental, que era la ortodoncia. Acá, por ejemplo, la única área que yo estoy tocando es neurociencias, convulsiones. Pero si yo quiero buscar algún otro término, aparte de eso, y enfrentarlos, tengo que utilizar los operadores booleanos. Acá, por ejemplo, tenemos AND, tenemos AND, y él, ahorita, más adelante, si no me equivoco, les voy a explicar qué significa AND, OR, ¿sí? Pero ustedes saben que cuando yo utilizo el término AND, me va a buscar todos los artículos que tengan convulsiones y también la otra variable que quiero investigar. Por ejemplo, acá yo voy a utilizar operadores booleanos. Por ejemplo, ¿qué significa AND? Que yo voy a buscar artículos en los cuales esos artículos tengan las dos variables, exactamente las dos variables que yo quiero investigar. Por ejemplo, si nos guiamos del artículo que les publiqué la clase pasada, si yo busco, por ejemplo, antiasmáticos y movimiento dental y utilizo el término AND, solamente me va a buscar artículos que tengan ambos términos. Si yo por ahí tengo artículos, por ejemplo, artículos que hablen solo de movimiento dental, o por otro lado, artículos que solamente me hablen de antiasmáticos, no me los va a arrojar como resultado de búsqueda. Solamente me va a arrojar resultados en los cuales yo tenga las dos variables de interés en ese artículo. ¿Sí se entiende, no? Ese es el término AND, que es uno de los que más utilizamos en investigación, ¿no? Para hacer búsqueda. ¿Qué más? Tenemos el término OR. El término OR básicamente lo que hace es encontrar todo. O sea, artículos que hablan, por ejemplo, si esto era antiasmáticos y movimiento dental, si yo utilizo OR me va a arrojar todo. Artículos que hablen sobre antiasmáticos y movimiento dental, pero también me va a arrojar artículos que hablen solo de antiasmáticos y también me va a arrojar artículos que solamente me hablen de movimiento dental. Digamos que con OR la búsqueda se hace demasiado amplia, ¿sí? Demasiado amplia. Normalmente este término se usa para revisiones sistemáticas donde yo quiero ampliar mi búsqueda más para tener mayor cantidad de artículos para poder evaluar, ¿sí? Pero en tesis realmente el término más adecuado a utilizar es AND, ¿sí? No es OR. Y el NOT es muy poco usado. A algunos investigadores les gusta usar. El NOT es básicamente para restringir o prohibir algo, ¿no? Por ejemplo, yo podría buscar, se me ocurre a mí, antiasmáticos, movimiento dental, pero no quiero corticoides, se me ocurre a mí, ¿no? O sea, dentro de los antiasmáticos no quiero corticoides. Entonces, ¿qué hago en mi búsqueda? Coloco antiasmáticos, ¿sí? Antiasmáticos, ¿sí? Antiasmáticos, no, ¿qué cosa? No corticoides, o sea, que no quiero corticoides, ¿cierto? Y movimiento dental, ¿cierto? O sea, quiero los antiasmáticos, pero no quiero corticoides. O sea, quiero bloquear eso, ¿no? Que no me aparezca ningún artículo con corticoides. Eso hace la búsqueda un poquito más compleja, un poquito más laboriosa, pero a veces cuando yo quiero evitar que me figuren artículos con algo que yo no quiero investigar, puedo usar el término NOT.
¿sí? Entonces, como vemos acá, nosotros utilizamos los operadores booleanos and, or, not para hacer una búsqueda más completa, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros queremos buscar, se me ocurre a mí, no sé, productos naturales y blanqueamiento dental, productos naturales and blanqueamiento dental, ¿para qué? Para que me salgan artículos que hablen sobre ambos. Si utilizo OR, me van a salir una infinidad de artículos, porque productos naturales es un universo de investigadores, ¿no? Un universo de revistas, un universo de artículos, ¿no? Ahí no me convendría utilizar eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, está claro los operadores booleanos, ¿cierto? Sí, queda claro. Está claro. Ya, muy bien. Y ya para ir terminando, otras consideraciones adicionales que también a veces nos ayudan a tener una búsqueda más exacta. Los truncadores, por ejemplo, ¿no? A veces hay términos que tienen la misma raíz. Por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, la raíz puede englobar muchos términos adicionales, ¿no? Cirugía, acto quirúrgico, cirujano, por ejemplo. Y yo de verdad quiero que me voten artículos. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo coloco cirugía? No me arrojaría artículos que hablen de cirujanos o de quirúrgico, ¿no? Se me ocurre a mí. Entonces, si las palabras tienen la misma raíz, simplemente coloco la raíz, el truncador, y me va a arrojar todos los artículos que tengan como término la raíz en común, ¿sí? Estos truncadores son a veces bastante utilizados cuando a veces tenemos palabritas que suenan igual, ¿no? Que suenan igual. Entonces, ahí es donde nosotros utilizamos mejor los truncadores, ¿no? Coloco la raíz, coloco el asterisco y ya el motor de búsqueda me arroja todos los términos que tengan la misma raíz. Todos los términos que tengan la misma raíz. Otra consideración son las comillas. Esto es recontra importante, recontra importante. ¿Qué pasa si yo busco, por ejemplo, movimiento dental? Así, tal cual, movimiento dental, sin usar comillas. Nada, movimiento dental. ¿Qué me va a arrojar? Me va a arrojar todos los artículos que tengan movimiento y que tengan dental, pero no necesariamente las palabras juntas. Por ejemplo, puede haber un artículo que me hable movimiento de la fresa en operatoria dental. Y ahí está, pues movimiento y está dental. O sea, están las dos palabras, pero no tienen nada que ver con ortodoncia. ¿Me entienden o no? Si yo quiero que términos se mantengan juntos, por ejemplo, yo quiero movimiento dental como una sola unidad, ahí es donde nosotros usamos las comillas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero epilepsia refractaria, coloco comillas para que me arrojen artículos que tengan epilepsia refractaria, esos dos términos juntos. No que refractario esté por otro lado, epilepsia por otro lado. No sé si me entienden. Para eso sirven las comillas. Esto sí, nosotros usamos bastante, ¿no? Porque hay muchos términos complejos, que no solamente es una palabra. Por ejemplo, en el caso de usted, movimiento dental, reabsorción radicular, ¿me entienden? O sea, hay términos que ustedes al colocarlo en el PubMed, para mejorar la búsqueda, sería importante colocarlo entre comillas, para que en otras palabras estos términos no se separen y se mantengan juntos, ¿sí? Entonces las comillas se utilizan mucho, los truncadores un poquito menos, pero a veces nos pueden ser de utilidad. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, buscar artículos sobre convulsión, los términos que pueden lograr el mejor resultado, ¿cuáles serían? Bueno, convulsión. ¿Por qué pongo TIAP? ¿Por qué pongo TIAP? Para que me aparezca, ¿qué cosa? Para que me aparezca, por ejemplo, todos los artículos que me aparezcan convulsión en el título y en el abstract. Coloco OR porque también quiero incluir los artículos que incluyan crisis o convulsiones tónico-clónicas. Y coloco OR porque también quiero incluir a los artículos que tengan convulsión como palabras claves, como términos mesh. O sea, con esto, por ejemplo, esto lo coloco en el buscador y me va a arrojar una gran cantidad de artículos, pero yo estoy con la seguridad de que todos van a hablar de qué, de convulsiones, ¿cierto? Entonces, de esa manera podríamos hacer ejercicios, como les mencionaba hace un rato, ¿no? Si yo quiero buscar, por ejemplo, antiasmáticos y movimiento dental. Antiasmáticos y movimiento dental. ¿Cómo haría? Antiasmáticos, entre comillas o no. Antiasmáticos, entre comillas o sin comillas. Antiasmáticos es una sola palabra, no necesita la comilla. Puedo colocar antiasmáticos. No quiero que salgan corticoides. ¿Qué coloco? Not
corticoides, ¿cierto? Cierro corchetes, ¿sí? Y coloco and movimiento dental. Y movimiento dental sí lo colocaría entre comillas, ¿sí? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, en la cual nosotros podríamos hacer la búsqueda de información, ¿sí? En este caso, tendríamos que hacer la búsqueda utilizando los operadores booleanos y utilizando también las ayudas que les acabo de mencionar, ¿no? Las comillas, por ejemplo. Muy bien. A ver, creo que esto lo vamos a ver. Ah, por ejemplo acá, quiero buscar artículos sobre cirugías y epilepsia refractaria. Entonces, ¿cómo lo podría buscar? Lo podría buscar de esta manera, ¿no? Coloco la raíz, un truncador, ¿sí? Porque de repente sale cirugías, pero por ahí me serviría un artículo que diga cirujano y epilepsia refractaria, también me serviría porque está relacionado. Entonces, mejor, para evitar problemas, coloco el truncador, ¿no? Coloco la raíz de la palabra, el truncador, que me aparezca en el título y en el abstract, y epilepsia refractaria, que me aparezca en el título y en el abstract, pero entre comillas para que ambos términos no se separen, ¿sí? Muy bien, doctores. No sé si se ha entendido. Bueno, normalmente esto ustedes ya lo han hecho ya con sus profesores de investigación, pero acá es para refrescarles un poquito cómo se hace una búsqueda, no solamente más rápida, sino más eficaz, ¿no? Utilizando estos aditamentos, ¿no? Truncadores, comillas, el TIAP, el T, ¿no? El mesh, ¿no? No sé si está claro. Sí, doctor, todo está claro. Ya, entonces para la siguiente clase, cada uno de ustedes, en base a su tesis que está haciendo, me hace esto de acá, una estrategia de búsqueda, ¿no? O sea, utilizando todo esto, operadores booleanos, ¿no? ¿Cómo han buscado ustedes sus artículos en PubMed? Por ejemplo, si están buscando, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no? Eh, si están buscando nivel de reabsorción radicular, utilizando, no sé, tal aparatología, ¿cómo? ¿Qué operadores booleanos, qué términos mesh han usado para hacer la búsqueda de información? O sea, en otras palabras, algo muy parecido a esto tienen que presentar la próxima semana, algo muy parecido a esto, pero en base a los trabajos que ustedes están abordando. ¿Está bien? Esto no les va a tomar ni 5 minutos, solamente chequen bien el título de su tesis, qué operadores están utilizando, fíjense si las variables son términos mesh o no son mesh, y empiezan a hacer este ejercicio de elaborar esta estrategia de búsqueda. Al final, esa estrategia de búsqueda que ustedes me van a presentar, yo lo puedo copiar, colocar en el PubMed y voy a ver qué es lo que me sale, ¿no? Si me salen artículos o no me salen, si me salen 5, 4, o si me salen 10, o 15, o 20, o 100. Eso es lo que voy a averiguar también. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Entendido, Está doctor. bien. Listo, muy bien. Entonces, con eso estaríamos terminando la reunión de hoy. Más bien, este pequeño video, que de repente les puede ser de utilidad, se lo voy a pasar al delegado para que se los pueda compartir. O si no, directamente lo voy a colgar también en el Classroom, ¿ya? ¿Les di la contraseña del Classroom? Creo que no se les ha dado, ¿no? No me acuerdo. ¿Les di la contraseña del Classroom? Sí, sí, doctor. Sí, doctor, ¿Sí les pero di? mándelo, Ah, ya, mándelo chévere. de nuevo, por si acaso. Ya, ahí lo mando, ahí lo mando. Ya, listo. Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando y ya la próxima semana estamos viendo ese ejercicio que me van a mandar. Me lo pueden mandar al correo o lo pueden colgar en el Classroom. Voy a crear una tarea, espero que no tengan problemas esta vez, porque como es solamente estrategia de búsqueda, hasta como comentario lo pueden mandar. Si no, no como un archivo, sino hasta como un comentario. ¿Sí? Igual voy a ver, crearles la tarea, o si no, en todo caso, le digo al delegado para que me lo envíen al correo. ¿Está bien? Ok. Está Muy bien, bien. doctor. Entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen domingo así con sus pacientes. Cuídense mucho. Ya nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, gracias. hasta luego, doc. Bye, bye.